no sé si usted se ha fijado, pero últimamente en algunas páginas o en algunos perfiles de Facebook y en algunos otros lugares, he notado que muchas personas están poniendo este lema. Yo no sé si usted lo ha visto o lo ha notado, pero yo sí. ¿Alguien lo ha visto por ahí en algún Facebook? A lo mejor algunos de ustedes lo han puesto ya. Por lo menos, ¿cuánta gente se mete en Facebook? Digo, Dios perdona todo pecado. Y me llamó la atención porque si hay algo que está permeando o algo que está manifestándose, si hay algo de lo que se distingue o por lo que se distinguen estos días, es precisamente por el temor. Hay personas muy asustadas, hay personas que tienen mucho miedo. Obviamente no se congregan en Ciudad de Refugio. Me da gusto verles, hermanos, les da gusto verme esta mañana. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios? ¿O quiere irse a seguir su cuarentena allá en su guarida? Me estaba preguntando yo, este lema, la gente que lo pone, ¿por qué lo pone? Faith over fear. Si lo traducimos, sería algo así como fe por encima del temor. O sería algo así como fe en lugar de temor. ¿Sí? Hoy no voy a tener traductor, así que yo me voy a traducir a mí mismo. No. Es que la realidad, mis hermanos, dentro de unas semanas más, no sé cuándo, vamos a comenzar a hablar un poquito de los tiempos finales. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo en los tiempos finales, de los cuales Cristo habló, de los cuales Juan en el Apocalipsis habló, de los cuales Daniel en su profecía mencionó. Llegamos. Ya llegamos, hermano. Y yo no puedo comenzar a hablarle a usted de los tiempos finales sin antes hablarle del temor. Y mi meta como pastor, o mi propósito como pastor, es que los miembros de Ciudad de Refugio desarrollen inmunidad en contra del temor. ¿Por qué? Porque el temor será el arma principal que el diablo va a usar en los tiempos finales. El temor será el arma que Satanás utilizará para controlar las masas. ¿Sí me está escuchando? Y Jesús dijo que aún a los escogidos iba a engañar. ¿Sí me está escuchando? Si me está escuchando, avíseme que me está escuchando. Y este virus del corona, como tiene corona, está reinando ahorita. Pero los hijos de Dios, el único que reina es el Señor Jesús. Y la corona de Jesús echa fuera cualquier otra autoridad, cualquier otro poder. Primera de Juan 4:18 dice: alguien me ha dicho, pastor, pero no tenemos miedo. Espérese. Se siente la gloria de Dios aquí. Se siente la presencia de Dios aquí. En Él no hay temor, pues el perfecto amor expulsa el temor.
Cuando Dios está en ti, cuando la presencia de Dios está en ti, el amor de Dios está en ti, y ese amor, esa presencia no es compatible con el coronavirus, con el virus del temor. Dice, el temor conlleva castigo. El temor, mire, el temor, ya lo expliqué las semanas pasadas. Hay un temor natural. El temor natural es el temor a sufrir algún daño. ¿Sí? ¿Sí? Ahora el diablo utiliza ese temor natural para exagerarlo, y usted tenga un temor diabólico. Y usted tiene miedo cuando no debiera de tener miedo. Creo que ya lo explicamos eso las semanas pasadas. Sí recuerda usted, ¿verdad? Entonces dice, el temor, viene el temor porque se le tiene miedo al sufrimiento, ¿sí? Entonces dice, y es que el que teme no ha crecido, no se ha desarrollado. Otra versión dice, no se ha perfeccionado el amor de Dios en él. ¿Se me están escuchando? Cuando el amor de Dios está en usted, cuando la gloria de Dios está en usted, el temor no puede anidarse en su corazón. Estoy hablando del temor diabólico. No se puede anidar en su corazón. Porque aún aquellos que el día de hoy, yo no tengo miedo de verdad, así como los que me han dicho, pues pastor, yo no tengo miedo. No, yo tampoco. Pero yo no he visto lo que viene. ¿Sí? Ahorita esto es la llorona que se nos está apareciendo. Viene el chamuco que se va a aparecer al rato. Y después me platica usted. ¿Sí me está escuchando? Es el sentido figurado, hermano. Sí, estoy hablando metafóricamente. Entonces, quiero explicarle cómo el temor es como un virus. Le decía yo las semanas pasadas que con lo que dijo este señor Roosevelt, dijo que no hay nada a que debamos temerle más que al temor mismo. El temor, mire, este virus, el daño que este virus está haciendo no es nada en comparación al daño que el virus del temor está causando en la gente. Gracias al temor a este virus, la economía de Estados Unidos está hasta el fondo. Se avecina una recesión cual no la hemos visto en nuestros cortos años. ¿Sí me está escuchando? Todo por un virus. Hay gente que se va a enfermar, no del virus, se va a enfermar del miedo. Y como le he dicho, hay gente que va a morir espiritualmente por el miedo, por el temor. Los estoy durmiendo, hermanos. Están despiertos. No los voy a regañar, hermanos, de verdad que no. Y ya van a abrir los restaurantes y las invitaciones luego se cancelan. Es interesante. ¿Sabe usted cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? A ver, ustedes que conocen la Biblia, ¿sabe usted cuál es el mandamiento que se repite más en la palabra? ¿Amarás a la suegra? No, no es ese. ¿No andarás chismeando? Tampoco. El mandamiento que se repite más que cualquier otro mandamiento es el de no temáis. 365 veces se da el mandamiento de una u otra forma de no darle lugar al temor. Le pregunto yo, Dios en su sabiduría, ¿por qué mencionaría tantas veces no teman? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos susceptibles, ya que no me contesta, porque somos susceptibles al temor como seres humanos. Somos cobardes por naturaleza. Alguien por favor dígame.
Aquí donde me ven, hermano, así espantosamente, espantosísimo. Yo tengo miedo a veces. Entonces el Señor nos da ese mandamiento, porque el temor es realmente el virus más dañino. El temor derriba, tumba a la gente, aún a las personas que puedan tener una trayectoria de éxito. Si usted recuerda Elías se enfrentó al diablo mismo, a Baal, mató 400 profetas, ¿sí? Pero luego le mandaron un virus de temor. Jezabel le mandó un virus de temor. Y ese hombre tan valiente, cuando le dio entrada al temor, salió corriendo. 400 profetas así feos. Mire, estamos hablando de 400 brujos. Algunos de nosotros nomás vemos a alguien con cara de brujo y salimos corriendo. 400 brujos. Y no les tuvo miedo. Retó al diablo mismo. Y cuando le dejó entrar el temor, salió corriendo. Un virus, hablando en términos biológicos, un virus es un agente infeccioso, microscópico, acelular. Me aprendí esa frase, se oyera bonito. Un virus, hay algunos virus que no se pueden ver ni siquiera con microscopio. Sin embargo, el daño que produce, los síntomas que produce pueden ser catastróficos y aún ocasionar la muerte, ¿sí? Vea usted este virus. No, aunque quiera verlo, no lo va a ver. Pero vea los daños catastróficos que está ocasionando. Entonces quiero rápidamente, Dios mío, ya se me fue el tiempo. Es que estos músicos, al oírlos tocar, hermanos, inspiran a uno. Al verlo a usted adorar, uno no quiere parar de cantar. Y se nos fue el tiempo. Pero quiero mostrarle algunos de los síntomas de este virus llamado temor. Porque el temor es un virus. Y si tú sientes ahorita, yo estoy bien. Hay personas que dicen: no, yo no le tengo miedo a las gripes. Tengo 10 años que no me enfermo de la gripe. Y cuando le llega a pegar ya se muere. Hace testamento, manda a pedir los santos óleos porque siente que ya se va. Porque así es. Nadie somos inmunes al virus del temor. Entonces quiero explicarte un poquito por qué es que estoy tan no preocupado, pero sí un poquito consternado acerca del temor, porque yo no quiero que nadie de los miembros de Ciudad de Refugio se infecte con el virus del temor. Yo no quiero que nadie de esta iglesia vaya a caer, vaya a sucumbir ante el virus del temor, porque si el temor te llega a entrar a tu vida, vas a comenzar a manifestar los siguientes síntomas. El virus del temor te va a paralizar. Proverbios 29:25 dice: el temor ata al hombre. Cuando el temor llega a tu vida, el temor te ata. Hay personas que cuando sienten temor, se paralizan. No pueden hacer las cosas que quieren hacer. Yo le he platicado mi fobia, porque la palabra temor viene de phobos. Phobos es la palabra griega que se traduce en temor. Ese phobos puede convertirse en una fobia y puede atarte y congelarte. Yo le he comentado, yo tenía que brincar en un trabajo, tenía que saltar de un edificio a otro que estaba, no eran sino solamente 2 pies de separados, de un edificio al otro. Todo lo que tenía que hacer era esto y pasar al otro lado. Pero me entró el temor, el virus. Me entró el temor, el virus del temor. Y
Y usted me creerá que me congelé. ¿Y me creerá que me congelé? ¿Cuántos han congelado de temor? Y el hermano que iba conmigo, y así como decía, pastor, sáltele, como diciendo, paz. No, si también los pastores se congelan. Oh, pero terminemos de leerlo. Dice que el temor ata al hombre, pero confiar en el Señor es verdadera seguridad. Cuando la confianza de Dios está en ti, cuando tú mantienes esa fe en ti, tú vas a sentir seguridad. Vas a tener esa libertad de movimiento. Luego, otra de las cosas, el otro síntoma del temor es que el temor, el virus del temor te encierra. Dice en Jueces 6:2, dice que Madián, estamos hablando del tiempo de los jueces, aquí, en el tiempo de Gedeón. Que Madián, Jueces 6:2 dice, Madián dominó a Israel, pero por temor a los madianitas, el pueblo se escondía en cuevas y en agujeros. El temor te puede hacer que te escondas. Dios es malo, escúcheme, los hijos de Dios nos creó para ser cabeza y no cola. Dios nos creó para estar encima y no en cuevas o agujeros. ¿Me está escuchando? Dios nos creó para ser la luz del mundo. Pero si el temor te llena, te va a encerrar. El temor ciega. Cuando el temor llega a la vida de alguna persona, el temor ciega. Y hay una historia en Lucas 24:16. De hecho está desde el comienzo del capítulo 24 de Lucas. Y dice que ya Cristo había muerto y resucitó. Iban dos personas, dos discípulos, iban por el camino de Emaús. Y esto a mí de verdad que me consterna, porque dice que iban caminando e iban hablando de todo lo que estaba aconteciendo. Y Jesús, escúchame, iban hablando de cómo su líder, el que estaba con ellos, en el que confiaban, cómo había muerto. Iban hablando de estas cosas. Y Jesús mismo se les unió, dice la Biblia. O sea, van caminando y este individuo que era Jesús se acerca a ellos y comienza a platicar con ellos. Y dice, mas ellos no lo reconocieron porque estaban cegados y angustia. Y Jesús les preguntó, ¿de qué hablan? Como pastor, a mí me preocupa que el temor te domine, porque cuando el temor te ha dominado, ni aún en una reunión como esta, donde la presencia de Dios se manifiesta, reconoce su presencia. Cuando el temor te ha dominado, cuando la angustia, cuando la desesperación ha hecho presa de tu corazón, puedes ver a Jesús, la gloria de Dios a un lado de ti, y tú no lo percibes. Cuando el temor logra entrar a la vida de un ser humano, Dios, hay personas que están pasando. Tú y yo, nos ha pasado en alguna oportunidad, hemos pasado por alguna situación, y lo he escuchado tantas veces. Ahora que más te necesito, ¿dónde estás? Y el Señor a un lado de nosotros.
qué no te siento? ¿Por qué me has abandonado? No es que te abandonó, es que el temor ya entró a tu corazón, la desesperación. Él prometió nunca dejarte, Él prometió nunca desampararte, Él prometió siempre sostenerte con la diestra de su justicia. No es que Él te haya dejado, es que el temor no te deja verlo. Escuchando. Cuando una persona ha entrado en este estado de temor, de miedo, la palabra no le ayuda, el mensaje no le ayuda, a veces ni la oración le ayuda. ¿Sabe por qué? Porque el temor lo ciega. Eso es que esto es tan peligroso. Me puedo ver a mí mismo. ¿Para qué le voy a echar muerto a usted? Pero me puedo ver a mí mismo en esos momentos de desesperación, cuando le he dicho al Señor: Señor, de plano, ahora que más te necesito me dejaste. Ahora puedo ver, puedo visualizar al Señor. ¿De qué estás hablando si aquí estoy? Imagínate el cuadro, ellos hablando, y el maestro murió, y los milagros que hacía, y nos abandonó, y el Señor Jesús: hello, ¿de qué hablan? No, pues eres el único forastero que no sabes lo que pasó. Ya van 300,000 que se murieron de coronavirus. ¿Sí me explico? Y no vieron. ¿Sabe hasta cuándo se dieron cuenta que era el Señor? Hasta que se fue. El temor, escúchame, el temor te va a llevar a un lugar donde te vas a perder las bendiciones de Dios. El Señor va a querer bendecirte, el Señor va a querer tocarte, el Señor va a querer darte fortaleza, va a quererte dar seguridad, pero porque estás ciego por el temor no lo vas a poder recibir. Y te vas a dar cuenta: el Señor estaba conmigo, con razón ardían nuestros corazones cuando hablaba. Sí, pero ya se fue, te la perdiste. Imagínate tú, no sé si tú puedes imaginarte, estos discípulos tuvieron la oportunidad de haber hablado íntimamente con Jesús, sin embargo, hablaron con un extraño por no reconocerlo. Estamos bien allá atrás, sí. Aguas con el temor, aguas con el miedo. El temor confunde. No, y ahí vienen más. Otro de los síntomas del temor es que el temor confunde. Aquí están los discípulos otra vez. Mateo 14, 26 al 27. Dice, aquí Jesús se fue a orar, mandó a los discípulos a que pasaran al otro lado en la barca, van en el lago ahí. Entonces dice que iban remando y el viento les era contrario. Estaban batallando, no podían avanzar. Habían salido mucho antes que Jesús. Sin embargo, están en medio del lago, no han podido avanzar. El viento les era contrario. Y en esa lucha ven a Jesús caminando sobre el agua. ¿A quién vieron? ¿A quién vieron?
ya tenían años con él y lo vieron caminar sobre las aguas. Vieron a Jesús caminar sobre el elemento que les estaba causando tantos problemas a ellos, el agua. Y aquí fíjese lo que debiera de decir, ¿sí? Debiera decir, al ver a Jesús caminar en el agua, así debiera decir, ¿qué debiera decir? Dijeron: gloria a Dios, que nuestro Salvador viene a nuestro rescate. ¿Dijeron eso? Pues ya lo leyó, ¿verdad? Si no lo ha leído en casa, lo está leyendo aquí. Dice que al ver a Jesús caminar sobre el agua, creyeron que era la Llorona. Creyeron que era el chupacabras. Creyeron que era un fantasma. ¿Cómo puedes confundir a Cristo con el diablo? Fíjate que, o sea, ¿qué puede haber sucedido en la mente, en el corazón de ellos para que confundan al Dios santo, puro y verdadero con Belcebú? Y dice que gritaron llenos de miedo. Por eso, mire, por eso lo confundieron, porque tenían miedo, porque el virus los confundió. ¿Sí me está escuchando? Cuando el virus del temor te confunde, ninguna de mis predicaciones te va a ayudar. Cuando mire, si ellos confundieron al mismo Jesús con un fantasma, cuando el virus del temor se ha apoderado de ti, a lo bueno lo vas a ver malo. Por eso necesitas tener mucho cuidado y no dejar entrar ese virus del temor. Gritaron llenos de temor, pero él habló y les dijo: cálmense, soy yo. Y una vez más, el mandamiento más repetido en toda la escritura: no teman. Yo le doy gracias a Dios, mis amados. El 31 de este mes, alrededor de 5,000 iglesias se van a armar de valor y van a comenzar a tener servicios, quieran o no quieran los gobernadores. Yo bendigo el evangelista Gary Lee, que es evangelista de las Asambleas de Dios, y él dijo: nos están engañando. Y mientras que él en un momento él dijo que los pastores deben ser, dijo: yo felicito a los pastores que no han cerrado. Yo sentí un bálsamo, hermano. Hablé en lenguas como 3 horas cuando escuché eso. Que venir a la iglesia no es malo. Adorar a Dios no es malo. Creer que Dios sana y protege y cuida y guarda no es malo. ¿Me está escuchando? Todo esto ha sido solamente una prueba
Todo este coronavirus, hermano, solamente ha sido como esas alertas que se han, de vez en cuando nos llegan a todos, que oímos y luego dice una voz así distorsionada, no sé por qué no la arreglan, horrible, parece que viene del Averno esa voz. Dice, this is only a test. Esto solamente es una prueba. Esto que vino, mis amados, solo fue un test. Jesús les habló, les dijo, cálmense, soy yo. El miedo me pone en contra de quien es mi mejor amigo. En una ocasión vino el temor sobre los enemigos del pueblo de Dios. Dice que vino el temor, los hirió con temor, ¿sí? Después le platico esa historia. Y dice que el temor hizo que se mataran unos a otros. ¿Sí? Fíjese en su casa, cuando viene una amenaza fuerte, lo primero con quien usted comienza a pelear es con su esposa. Es tu culpa, no. Tienes miedo y el temor te ciega y miras a tu mejor aliado como tu enemigo. ¿Me está escuchando? Cuando la gente tiene miedo y siente por su ceguera que Dios no le ayuda, comienzan algunos a blasfemar de Dios, porque creen que Él no los ha ido cuando Él ha estado ahí. Y comienzan a hablar cosas malas de Él. ¿Y para qué te sirvo? Y tengo tantos años, he dado ya como $3,000 de diezmos y mira, no me bendices. Y comienzan a blasfemar en contra de aquel que está ahí para ayudarte. Y personas, cuando los invade el temor, en lugar de correr hacia Dios, corren de Dios como si fuera un fantasma, porque el temor los ciega. Ya casi voy a terminar, hermanos. Ese piano debe traerles aliento a ustedes. El temor te va a hundir. Si tú le permites al temor que entre, el temor te va a hundir. Siguiendo con esa historia, más adelantito en el versículo 30, en el mismo pasaje, Mateo 14, pero ahora en el versículo 30, dice que cuando vieron y cuando ya Jesús le dijo, soy yo. Por cierto, escúchame, aquí está el Espíritu Santo, aquí está Dios diciéndote, soy yo. Porque alguien tal vez esta mañana estás pasando por el viento, tal vez el viento te es contrario, tal vez la vida, tal vez la situación no está a tu favor y parece que todo está en tu contra. Y aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Señor mismo diciéndote, no temas. Aquí estoy, soy yo. Yo estoy encima de tus problemas, caminando, dominando los elementos que te están frustrando. Aquí estoy. Y Pedro, yo amo a Pedro. Pedro se parece a mí. Ha de haber sido muy guapo el muchacho. Yo amo a Pedro porque Pedro, de estar gritando como vieja loca cuando miró, así dicen allá en Centroamérica, no disculpen si soy yo feo en México, pero lo escuché a un centroamericano. Después de estar gritando despavoridamente, y cuando Jesús, soy yo, no teman, yo estoy en control. Pedro dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua también. Y Jesús simplemente le dijo, ven.
esta mañana Dios está diciendo: yo estoy aquí en medio, porque tal vez tú digas: no, olvídese, pastor, de la pandemia. No, mis broncas están peores que esas. Ya enfadó con su pandemia. No, las broncas que yo tengo, esas sí. Pues estoy hablando de cualquier problema, sea viento, sea agua, sean deudas, sean suegras, sean problemas matrimoniales, sean demonios, sean hijos, sea lo que sea, lo que te está contrariando y te está debilitando. El Señor dice: no temas, yo estoy en control. Y nosotros los seres humanos somos tan interesantes, hermano, porque de momento nos llenamos de fe. Pedro se llenó de fe y dijo: gloria a Dios, aleluya, ¡wow! Aquí está el Señor. ¡Oh! Los que esperan, ¡wow! Y agarró fuerza. No nos pasa así. Viene usted a un servicio, viene, ¿verdad?, con el viento en su contra, y aquí en el servicio la presencia de Dios. Oiga, porque si usted no siente la presencia de Dios, alábele, momia, porque se está secando. Y usted llega al servicio y aquí se aparece la gloria de Dios y te llenas de gozo y alegría, y la fe viene a tu corazón y le dices así como Pedro: Señor, si eres tú el que me tocó, haz que yo camine por encima del problema que me está queriendo hundir. Y Pedro, el Señor le dijo: ven. Bueno, escuche, el Señor no lo fue y lo agarró de la mano así, ¿verdad? A ver, Pedro, a ver, agárrame bien. No, el Señor no siempre va a hacer eso. El Señor dijo: ven. Y Pedro, y si me agarra, no, ven. Usted tiene que caminar. Tampoco le dijo Pedro: Señor, pues es que se calmen un poquito las aguas, ¿no? Y luego pues ya para agarrar más viada. No. Así, con las olas encrespadas, con el viento, dijo: ven. ¿Me está escuchando? Sale usted de aquí del servicio. Hoy usted va a salir del servicio fortalecido, porque vio a Jesús caminar sobre lo que le causaba tanto temor. Pero aguas, el temor no te va a dejar en paz. Pedro comienza a caminar un paso y no se hunde. Da otro y no se hunde. Yo no sé, pero sabiendo cómo es Pedro, o más o menos me imagino que ha de volteado a los discípulos y les ha de haber hecho así. Pero en esa volteadita que se dio cuenta de los vientos, miró las aguas y los elementos despertaron el temor en él. Y dice: al ver el viento tuvo miedo, y por ese miedo comenzó a hundirse. ¿Sí me está escuchando? El Pedro que salió del servicio lleno de fuerzas, el lunes le llegó una carta. Salió de aquí lanzando. Pero el lunes una carta, una noticia, un texto, un email, una noticia le abrió el corazón al miedo. Por el miedo comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame.
Ahora sí, el Señor de inmediato extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le voy a invitar que ya vengas al altar. Aquí voy a terminar mi sermón con usted. Vengas al altar, vengas al altar.